La caridad y sus frutos, por Jonathan Edwards. Cuarto sermón. Longanimidad y amabilidad. El amor es sufrido, es benigno. 1 Corintios 13:4. El apóstol, en los versos anteriores, en los que ya ha sido insistido, exponen lo grande y esencial que la caridad o un espíritu de amor cristiano es en el cristianismo. Cómo es más necesario y excelente que cualquiera de aquellos dones extraordinarios del Espíritu que los corintios tenían entre ellos, y cómo superaban a todas las realizaciones externas o sufrimientos, y que era lo mayor y más esencial, y en verdad la suma de todo lo que es esencial, distinguido y salvífico en el cristianismo, y era como si fuera la misma vida y alma de toda la religión, sin la cual todos los dones extraordinarios, tales como profecía y el don de lenguas, y conocimiento y milagros, y toda la moralidad y religión, incluso hasta tales grandes cosas como dar todos los bienes de uno para alimentar a los pobres, y el cuerpo para ser quemado, no eran nada. Ahora él prosigue, al ser guiado naturalmente por su tema, a mostrar la naturaleza excelente de la caridad al describir los varios ejercicios afables y frutos de ella. 1 Corintios 13, 4-7. Las palabras que ahora he leído, en las que voy a insistir en este momento, nos muestran dos de estos frutos de la caridad mencionada. El primero, a saber, longanimidad, se refiere al mal recibido de los demás, y el otro, a saber, ser amable, se refiere al bien que debe ser hecho a los demás. Doctrina. Un espíritu cristiano dispone a personas a soportar con mansedumbre el mal que es recibido de los demás, y a alegre y libremente hacer bien a los demás. Digo un espíritu cristiano porque ya ha sido observado que esa caridad o amor cristiano, el cual es referido aquí, es el resumen del espíritu cristiano. Me gustaría considerar cada parte de esta doctrina distintamente. Que un espíritu cristiano dispone a personas a soportar con mansedumbre el mal recibido de los demás. Segundo, que un espíritu cristiano dispone a personas a libremente hacer bien a los demás. Primero, me gustaría mostrar cómo un espíritu cristiano dispone a personas a soportar con mansedumbre el mal que es recibido de los demás, o los daños que los demás les hacen. La mansedumbre es una gran parte del espíritu cristiano. Cristo, en esa gran llamada e invitación que tenemos al final del capítulo 11 de Mateo, donde llama a todos los que estaban trabajados y cargados a venir a Él, particularmente menciona esto como aquello en lo cual llama a quien viniera a Él a imitarlo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre, en lo que respecta a injurias recibidas de los demás, es llamado longanimidad en la Escritura, y es a menudo mencionado como un ejercicio del espíritu cristiano. Gálatas 5:22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y Efesios 4:1-2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses 3:12-13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Al hablar de este punto,
me gustaría, primero, observar brevemente algunos de los varios tipos de injurias que las personas reciben de los demás. Segundo, ¿qué es lo que se quiere decir por soportar con mansedumbre tales injurias? Tercero, cómo este amor, que es la suma del espíritu cristiano, dispondrá a los hombres a hacer así. Primero, me gustaría observar brevemente algunos de los tipos de injurias que las personas sufren de los demás. Algunos injurian a otros en sus bienes, por injusticia en sus negocios, por ser fraudulento y engañoso con ellos, o al menos llevarlos a ciegas y aprovecharse de su ignorancia, o al oprimirlos, aprovechándose de sus necesidades, o por infidelidad hacia ellos, no cumpliendo sus promesas y compromisos, y ser vagos en cualquier negocio en el cual son empleados por sus prójimos, sin ningún objetivo sino el de obtener su salario, sin ser cuidadoso en aprovechar su tiempo en el que son contratados a trabajar para sus prójimos, o al pedir precios irrazonables por lo que hacen, o al retener lo que es debido de su prójimo injustamente, descuidándose de pagar sus deudas, o poner injustificadamente a sus prójimos en problemas y dificultades, para obtener lo que les es debido de ellos. Hay muchas otras maneras en las cuales los hombres injurian a los demás en sus negocios el uno con el otro. Hay una abundancia de medios malvados y perversos, los cuales los hombres tienen en sus tratos, en los que están lejos de hacer a los demás como les gustaría que los demás les hiciesen a ellos, y por lo cual se provocan e irritan los unos a los otros. Algunos injurian a los demás en su buen nombre, al reprocharles, o a hablar mal de ellos a sus espaldas. Muchísimo es hecho de esta manera. Ninguna injuria es más común que esta. La iniquidad que es cometida por los hombres en todas nuestras tabernas, por lo que dicen el uno del otro a sus espaldas, va más allá de la cuenta. Algunos injurian a otros al hacer o propagar denuncias falsas de los demás, y así los calumnian. Y otros, aunque lo que digan no es una falsedad directa, aún así es una gran mala interpretación de las cosas. Representan cosas en sus prójimos en los peores colores, y fuerzan sus faltas, y las exponen más allá de lo que son, y hablan de ellos de una manera muy injusta. Mucha injuria es hecha entre prójimos al juzgarse sin caridad el uno al otro, hacer construcciones injuriosas sobre las palabras y acciones de los unos a los otros. Las personas pueden grandemente injuriar a los demás en sus pensamientos al albergar injustamente una opinión vil y de baja estima. Algunos hombres son intolerablemente injuriosos a los demás en el desprecio que tienen de ellos en sus corazones, y también por un atrevimiento a pensar lo peor de ellos. Mucho es hecho al injuriar a otros en palabras. Los hombres comúnmente usan sus lenguas como sus armas. Por eso, esto es representado como su azote. Job 5:21. Y la lengua de los hombres malvados son en este respecto comparada a las lenguas de algunos tipos muy venenosos de serpientes, cuya arma es su lengua, con la cual mortalmente pican a los demás. Salmo 143. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. A veces los hombres injurian a otros en sus comportamientos y acciones hacia ellos, o en las obras injuriosas que les hacen. A veces las personas que están investidas con autoridad se portan muy injuriosamente hacia aquellos sobre quienes ellos tienen autoridad, al comportarse muy injuriosamente y con tiranía hacia ellos. Y a veces quienes están bajo los que están en autoridad se comportan muy injuriosamente hacia ellos, al negarles ese respeto y honra que les es debido a ellos en sus posiciones.
Algunos se conducen muy injuriosamente hacia otros por el ejercicio de un espíritu muy egocéntrico. Algunos hombres parecen ser todo para ellos mismos, y en su comportamiento entre los hombres no tienen consideración al bien o beneficio de sus prójimos, pero toda su artimaña es engrandecerse a sí mismos. Algunos se portan como si ellos se quisiesen poner por encima de todo el mundo, como si nadie fuera tan bueno como ellos, y nadie debiese ser considerado sino ellos mismos. Esto aparece en su manera de hablar y en sus acciones. Cuando los hombres se portan así, todos los que están a su alrededor se ven injuriados por ello, y muy justamente. Algunos se portan muy injuriosamente por el ejercicio de un espíritu muy obstinado. Algunos están desesperadamente determinados en sus propios caminos. Quieren, si posible, tener las cosas según sus voluntades, y nunca las alterarán o darán a los demás. Cierran sus ojos de la luz ofrecida por otros, y no considerarán las inclinaciones de nadie sino las suyas propias, por un espíritu obstinado. Son muy perversos e inflexibles en sus caminos. Algunos se portan muy injuriosamente en la parte que tienen en asuntos públicos. Lo que hacen en tales asuntos no es tanto por una consideración al público, como por un espíritu de oposición a una parte, o a alguna persona en particular. Por esto, la parte o persona opuesta es injuriada, y a menudo es muy provocada y exasperada. Algunos injurian a otros por un espíritu que tienen contra ellos. Es algo común que los prójimos se odien entre sí. Realmente no se tienen amor en sus corazones, pero sea que lo reconozcan o no, se odian entre sí. Albergan en sus pechos una disposición rencorosa el uno hacia el otro, por lo cual no tienen ningún deleite en la honra y prosperidad el uno del otro, sino en lo contrario, se agradan en que los demás sean derribados y estén en adversidad. Algunos injurian a otros por un espíritu de envidia que muestran hacia ellos. Tienen una malquerencia a ellos por la honra y prosperidad que gozan. Muchos injurian a otros por un espíritu de venganza. Prontamente harán cosas contra otros, se acordarán de alguna pasada, algo que ellos habían reservado contra ellos. Algunos, mientras vivan, albergan un resentimiento en sus corazones contra sus prójimos, y comúnmente cuando es así, no solo hay una injuria, sino una fila y serie larga de injurias hechas hacia ellos. E innumerables otros medios particulares de los hombres hacerse daño el uno al otro podría ser mencionado, pero esto puede bastarnos para sugerirnos muchas de las injurias más comunes de los hombres que se hacen los unos a los otros. Prosigo ahora en segundo lugar a mostrar, segundo, qué se quiere decir por soportar con mansedumbre tales injurias, o cómo deben ser soportadas con mansedumbre. Y aquí me gustaría mostrar, primero, la naturaleza de esta virtud o deber. Segundo, mostrar por qué es llamado paciencia o longanimidad. Primero, me gustaría mostrar la naturaleza del deber de soportar con mansedumbre injurias, de la siguiente manera. Primero, implica que las injurias ofrecidas sean soportadas sin hacer nada para vengarlas. Cuando las personas andan a vengar una injuria, entonces no más la soportan. Hay muchas formas en las cuales los hombres hacen aquello que es vengativo. No solo aquellas cosas por las cuales los hombres realmente traen algún sufrimiento inmediato a sus prójimos son venganza, pero sea lo que hagan o en el habla o comportamiento contra sus prójimos, por lo cual descargan alguna amargura de espíritu contra sus prójimos por injurias recibidas. Así, si los hombres después de ser ofendidos e injuriados hablan con reproche a su prójimo, o de él a los demás, con un placer de hacer que los demás piensen lo peor de él, con el objetivo de que puedan gratificar ese espíritu amargo
que sienten en sí mismos por la injuria que su prójimo les hizo, eso es venganza. Por tanto, quien ejerce longanimidad cristiana hacia su prójimo, soporta injurias de él sin mostrar un espíritu vengativo en la forma de su semblante o aire de su comportamiento. Recibe todo con un semblante calmo, imperturbable, aún manifestando la tranquilidad y bondad en su comportamiento hacia él, tanto a su cara como a sus espaldas. De ahí, esa virtud que es recomendada en la Escritura bajo el nombre de amabilidad es incluido en ella. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. En quien ejerce el espíritu cristiano como debe, no habrá expresión enfadada, temeraria, imprudente. No habrá un semblante amargo exasperado, o aire de comportamiento, sin violencia al hablar o actitud, sino lo contrario. Esas palabras y ese comportamiento que saben a paz y calma, y son con gracia sazonada con sal. Colosenses 4:6. Puede reprobar a su prójimo, pero si lo hace, será con cortesía y sin amargura, lo cual aún mostraría el plan de solo exasperar o irritar. Puede ser con fuerza de razón y argumento y amonestación seria, pero sin reflexiones airadas o lenguaje despreciativo. Puede mostrar un disgusto a lo que es hecho, pero no será con una apariencia de alto resentimiento, sino como un hombre reprobaría a otro que ha caído en pecado contra Dios, en vez de contra él, y como lamentando su calamidad más que resintiendo su injuria, y como buscando su bien en vez de su mal, más para liberarlo de la calamidad en la que ha caído, que nivelarse con él por la injuria que ha acarreado sobre él. Segundo, implica que las injurias sean soportadas con la continuación del amor en el corazón, y sin esas mociones y pasiones internas que tienden a interrumpir y destruirlo. Las injurias de nuestros prójimos deberían ser soportadas no sólo sin manifestar un espíritu malo externamente en palabras o acciones, sino también sin un espíritu malo en el corazón. No deberíamos solo no imponer violencia cuando somos injuriados y refrenarnos de dar rienda suelta a la venganza, sino que la injuria debería ser soportada sin venganza en el corazón. No solo un comportamiento externo suave debería aún seguir habiendo, sino también un amor sincero. No deberíamos cesar de amar a nuestro prójimo porque nos ha herido. Podemos tener lástima de él, pero no odiarlo por ello. Tercero, implica que las injurias sean soportadas sin perder la tranquilidad y reposo de nuestras mentes. No solo deberían ser soportadas sin un comportamiento duro, sino con una continuación de calma interna. Cuando llega a eso que las injurias que son sufridas perturban la calma de la mente y la ponen en un murmullo y alboroto, entonces cesa de soportar esas injurias. Como cuando un viento sopla tan fuertemente sobre una casa que la casa cesa de permanecer quieta, y es muy sacudida y balanceada, y empieza a moverse de su fundación. Esto muestra que el viento es mayor que lo que la casa puede soportar. Cuando los hombres se sienten muy inquietos por injurias que reciben, y sus descansos internos cesan, no consiguen gozar de ellos tranquilamente. Están tan descompuestos que no están en una capacidad buena de atender los deberes a los que son llamados. No pueden bien componer sus mentes a la oración o meditación religiosa, pero sus mentes son desviadas por el mal que han recibido de su prójimo. Esto es a veces contrario
a esa longanimidad y soportar con mansedumbre injurias, referido en el texto y doctrina. Las mentes de los cristianos deben aún mantener su calma y serenidad, sean las injurias que sufran. Sus almas deben ser serenas, y no como una superficie inestable de agua, que es perturbada por todo viento que sopla. Deberían aún tener la plena posesión de ellos mismos, bajo todas las injurias. Lucas 21:19. Con paciencia ganaréis vuestras almas. Cuarto, implica que en muchos casos cuando somos injuriados, estamos dispuestos a sufrir considerablemente en nuestro propio interés por el bien de la paz, en vez de hacer lo que tenemos oportunidad de hacer para defendernos. Cuando los hombres sufren heridas de los demás, el caso es a menudo tal que un espíritu cristiano, si los hombres ejerciesen tal espíritu como deben, los dispondría a abstenerse de aprovechar la ventaja que tienen de vindicarse y repararse. O porque si lo hacen, aún por eso acarrearán una calamidad muy grande sobre quien hiere, y ternura hacia él puede y debe disponer a mucha paciencia, y sufrir algo nosotros mismos de él en vez de acarrear un sufrimiento tan grande sobre él, aunque nos hiera y así pueda en un sentido ser dicho que acarree sufrimiento sobre él mismo, o porque la consecuencia probablemente sería una violación de la paz y una alienación establecida, mientras que sin eso puede haber esperanza de ganar a nuestro prójimo, que injustamente nos usa. Estas cosas son manifiestas por lo que el apóstol les dice a los corintios a respecto de tener pleitos los unos con los otros. 1 Corintios 6:7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? No que todos los esfuerzos de los hombres para defenderse y repararse cuando son heridos por sus prójimos sean irrazonables, o que los hombres deberían sufrir todos los daños que sus enemigos se agradan en hacerles, en vez de tomar una oportunidad que tienen en sus manos para defenderse y vindicarse, aunque les sea perjudicial a quien los hiere. Pero en muchos casos, los hombres deben ser sufridos primero. Como es dicho en el texto, la caridad es sufrida. Y el caso a menudo puede ser que los hombres sean llamados a sufrir considerablemente, como la caridad y paciencia dirija, por el bien de la paz y por amor a quien los hieren, en vez de entregarnos en ese camino por el cual tenemos oportunidad. Por tanto, habiendo mostrado lo que es implicado en esta virtud, ahora me gustaría, segundo, mostrar brevemente por qué es llamada longanimidad o sufrido. Y parece que es llamada así especialmente por cuenta de dos cosas. Primero, porque debemos soportar con mansedumbre no sólo una pequeña herida, sino también muchos tratos injuriosos de los demás. Deberíamos continuar en un estado tranquilo, sin cesar aún de amar a nuestro prójimo, no sólo cuando nos hieren un poco, sino también cuando nos hieren mucho, cuando las heridas que hacen son grandes. Y no sólo debería soportar así unas pocas heridas, sino muchísimas. Y aunque nuestro prójimo continúe su trato injurioso a nosotros por mucho tiempo. Cuando es dicho que la caridad es sufrida, no podemos inferir de ello que no implique que deberíamos siempre continuar a soportar con mansedumbre injurias, incluso hasta el final de la vida. El significado no es que deberíamos soportar heridas en verdad por mucho tiempo, pero podemos lícitamente cesar de soportarlas al final. Pero el significado es que deberíamos soportar con mansedumbre heridas o injurias, aunque sean continuadas por mucho tiempo, que deberíamos no sólo soportarla cuando los hombres nos hieren un poco de tiempo, y luego pronto arrepentirnos de ello,
sino que deberíamos soportarla con mansedumbre aunque continúen hiriendo por mucho tiempo. Sí, aunque sea por tanto tiempo como nunca. Segundo, es llamada longanimidad o sufrida por cuenta de lo anteriormente mencionado, a saber, porque deberíamos, en algunos casos, sufrir mucho tiempo en nuestro interés antes que desear oportunidades de resarcirse. Aunque podamos defendernos al final cuando tengamos un tiempo de necesidad por ello, aunque no por alguna venganza a quien hiere, sino solo en nuestra propia autodefensa lícita, sin embargo, incluso esto, en muchos casos, debe ser abstenido por la paz y por un espíritu caritativo a nuestro prójimo y reacio a herirlo. Habiendo así explicado la naturaleza de soportar con mansedumbre las injurias que recibimos de nuestros prójimos, vengo ahora, en tercer lugar, a mostrar cómo ese amor, que es la suma del espíritu cristiano, dispondrá así a soportar con mansedumbre injurias recibidas, y eso tanto con respecto al amor a Dios como el amor a nuestro prójimo. Primero, amor a Dios y al Señor Jesucristo tiene una tendencia a disponer a esto. Primero, el amor a Dios dispone a los hombres a imitar a Dios, y por eso los dispone a tal longanimidad como Él manifiesta. La longanimidad es a menudo referida como uno de los atributos de Dios, Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Números 14:18. Jehová, tardo para la ira, y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? La longanimidad de Dios es muy maravillosa. Él soporta innumerables injurias de los hombres, y aquellas que son muy grandes. Si consideramos la maldad que hay en el mundo, y entonces consideramos cómo Dios continúa el mundo, no lo destruye, sino que continuamente lo bendice con innumerables corrientes de bien, y suministrando y sosteniendo el mundo, lo rico que son sus bondades diarias a él, cómo hace que el sol le nazca y arroje sus rayos sobre el malo y el bueno, y envía la lluvia sobre el justo y el injusto. Y si consideramos la bondad de Dios a algunas ciudades populosas en particular, la vasta cantidad de los frutos de la bondad de Dios es lo que diariamente es gastado en ellos, y es consumido por ellos. Y después consideramos qué maldad había en estas mismas ciudades. Eso nos mostrará cuán increíblemente grande es su longanimidad. Y si consideramos que la misma longanimidad ha sido manifestada a muchas personas en particular, en todas las épocas del mundo. Él es longánimo a los pecadores que escatima, y a quien ofrece su misericordia, incluso mientras se están rebelando contra él. Y especialmente, si consideramos la longanimidad de Dios hacia sus elegidos, muchos de quienes viven mucho en pecado y son grandes pecadores, y Dios los soporta, sí, los soporta hasta el final, y finalmente se agrada en perdonarlos, y nunca los castiga, sino que los hace vasos de misericordia y gloria, y les muestra misericordia incluso mientras enemigos, como el apóstol Pablo observa de él mismo en 1 Timoteo 1, del 13 al 16. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ahora es la naturaleza del amor, o al menos el amor a un superior como tal, inclinar y disponerse a imitarle. El amor de un hijo a su padre le dispone a imitar a su padre, y especialmente el amor de los hijos de Dios los dispone a imitar a su Padre Celestial. Segundo, el amor a Dios dispondrá a las personas a expresar así su gratitud por su longanimidad ejercida hacia ellos. El amor dispone a la imitación, y el amor también obra por gratitud, y quienes aman a Dios serán gratos a Él por la mucha longanimidad que ha ejercido hacia ellos en particular. Quienes aman a Dios como deben, tendrán tal sentido de la maravillosa longanimidad de Dios hacia ellos, bajo muchísimas injurias que les han sido ofrecidas por sus prójimos. Esas injurias que han recibido aparecerán menores en comparación con lo que ellos han ofrecido. Sí, que 100 peniques a 10.000 talentos. Y mientras acepten con gratitud y admiren la longanimidad de Dios hacia ellos mismos, no podrán sino testificar su aprobación de ello al hacer lo mismo, en la medida en que puedan. Pues si se rehusasen a ejercer longanimidad hacia sus prójimos que les hacen daño, eso sería una desaprobación práctica de la longanimidad de Dios hacia ellos, pues aquello que aprobamos y nos deleitamos, no lo rechazaremos en la práctica. Y entonces la gratitud por la longanimidad de Dios también dispondrá la obediencia a Dios en este particular, cuando nos manda a soportarnos los unos a los otros. Tercero, el amor a Dios tiende a la humildad, que es una raíz principal de un espíritu manso y longánimo. El amor a Dios tiende a la humildad, un sentido vivo de nuestra indignidad y merecimientos del mal, porque quien ama a Dios es sensible de la odiosidad y vileza del pecado contra el ser que ama, y viendo la abundancia de esto en sí mismos, se aborrece a sí, se ve a sus propios ojos indigno de algún bien y merecedor de todo mal. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La humildad es una raíz principal de un espíritu manso y longánimo, porque lo deja menos dispuesto a tener un resentimiento elevado de injurias. Pues quien es pequeño e indigno a sus propios ojos, no pensará demasiado de la atrocidad de las injurias que le son ofrecidas, como aquel que tiene una opinión elevada de sí mismo, pues es un crimen mayor ofender a alguien que es grande y elevado que a alguien que es bajo y vil. Es el orgullo que es muchísimo el fundamento de un alto y amargo resentimiento y espíritu vengativo. Cuarto, el amor a Dios dispone a los hombres a considerar la mano de Dios en las injurias que sufren, y no sólo a la mano de los hombres, y con mansedumbre someterse a su voluntad en eso. El amor a Dios dispone a los hombres a ver la mano de Dios, reconocerlo como el gobernador del mundo y reconocer su disposición en todo. Y el amante de Dios está más interesado, mucho, sobre las disposiciones del amor hacia Él que de cualquier tratamiento que recibe de los hombres, lo cual hace que en gran medida desatienda cosas como de los hombres y las considere principalmente como de Dios. Y como ellas son disposiciones de Dios, el amor a Dios lo dispone a recibirlas con mansedumbre y se somete tranquilamente a ellas. Reconocer que las mayores injurias que son recibidas de los hombres son justamente ordenadas por Dios y nada más que lo que merece, y así
está lejos de cualquier murmullo o alboroto mental por cuenta de eso. Por cuenta de esto David parece recibir tan mansamente y tranquilamente la injuria, cuando Simei maldijo y le arrojó piedras, y le esparció polvo. 2 Samuel 16, 5 y 6. Quinto, y por último, el amor a Dios dispone a los hombres a soportar con mansedumbre las injurias que reciben, porque pone a las personas mucho más por encima de las injurias de los hombres. Es así en dos respectos. Pone a los hombres por encima del alcance de las injurias de los hombres. Nadie puede herir a aquellos que son verdaderos amantes de Dios. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Dios es su Padre y protector, y los lleva a las alturas sobre alas de águila. Romanos 8:24. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera de Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y entonces, mientras el amor a Dios prevalezca, tenderá a poner a las personas por encima de las injurias humanas en su propio sentido de las cosas, pues cuanto más los hombres amen a Dios, más pondrán toda su felicidad en Dios. Verán a Dios como su todo, y esta felicidad y porción es lo que los hombres no pueden tocar. Cuanto más amen a Dios, menos fijarán sus corazones en sus intereses mundanos, lo cual es todo lo que sus enemigos pueden tocar. Los hombres pueden injuriar al pueblo de Dios solo con respecto a las cosas buenas del mundo. Pero cuanto más el hombre ame a Dios, más descuidado es sobre tales cosas, menos ve los gozos del mundo dignos de consideración, y así no ven las injurias que reciben de los demás como dignas del nombre de injurias. Aunque se pretendan como injurias, aún así no son soportadas como tal, y así la calma y tranquilidad de sus mentes no es perturbada. Mientras tengan el favor de Dios, no se preocuparán demasiado sobre la mala voluntad de los hombres y sus injurias. El amor a Dios y un sentido de su favor los dispone a decir de las injurias de los hombres, cuando les quiten gozos mundanos, como Mefiboset le dijo de la injuria de Siba a él por la satisfacción que tenían en el favor de David. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Segundo, el amor a nuestro prójimo dispondrá a eso, y en este sentido la caridad es sufrida. La longanimidad y paciencia el uno con el otro son el fruto del amor. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor soportará una multitud de faltas y cubrirá todos los pecados. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Como vemos por mucha experiencia, las personas soportarán mucho más de aquellos por quienes tienen una grande y fuerte afección que de los demás. Una persona soportará muchas cosas en su propio hijo, y no hay necesidad de multiplicar razones por ello. La razón es sobremanera clara, pues el amor es una naturaleza directamente contraria al resentimiento amargo y venganza, pues la venganza tiene mala voluntad. Pero esto es lo contrario de amor, y no es de admirar que el amor tienda a alejar su contrario. No es de admirar que ese contrario tienda a destruir al otro. Vengo ahora a hacer un breve provecho, en un uso de exhortación a este deber de soportar con mansedumbre injurias recibidas de los demás. Deja que lo que ha sido dicho bajo esta doctrina
sea aprovechado por nosotros para suprimir toda ira, venganza y amargura de espíritu hacia los que nos han injuriado, o pueden a cualquier momento injuriarnos, sea que nos injurien en nuestros bienes o buen nombre, y sea que nos abusen con sus lenguas o con sus manos, y sea que los que nos injurien sean nuestros superiores, inferiores o iguales. No digamos en nuestros corazones, le haré a él como él me ha hecho a mí. No vayamos a luchar por ser iguales a él por algún tipo de represalia, o tanto como sufrir algún odio o amargura o perturbación de espíritu entrar en nuestros corazones. Busquemos que, sean las injurias que recibamos, la tranquilidad y calma de nuestros espíritus continúe, y estemos preparados más bien a sufrir considerablemente en nuestros justos derechos antes que hacer lo que puede ser una ocasión de nuestra provocación y vivir en conflictos y contención. Para esto me gustaría ofrecerte consideración a los siguientes motivos. Primero, considera el ejemplo que Cristo ha dado. Él era un espíritu manso y de un comportamiento manso, longánimo. En 2 Corintios 10:1 leemos de la mansedumbre y ternura de Cristo. Él soportó con mansedumbre innumerables y muy grandes injurias de los hombres. Era mucho el objeto del odio, desprecio y reprobación de los hombres. Fue despreciado y visto como alguien de poca consideración. Él, aunque fuera el Señor de gloria, estaba entre los hombres como alguien que no era nada y estimado sin valor. Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado de los hombres. Isaías 53:3. Él era el objeto de mucho despecho y malicia, y vilipendios amargos de los hombres. Él soportó la contradicción de pecadores contra él. Hebreos 12:3. Con frecuencia fue llamado glotón y borracho. Era santo, inofensivo, inmaculado, separado de pecadores. Sin embargo, era acusado de ser amigo de publicanos y pecadores. Fue llamado engañador del pueblo, y con frecuencia decían que estaba loco o perturbado, y poseído con el diablo. Juan 10:20. Demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y Juan 7:20. Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes, ¿quién procura matarte? A veces lo reprochaban por ser un samaritano. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ser llamado un samaritano entre los judíos era sobremanera reprobable, pues los samaritanos eran un pueblo que por encima de los demás en el mundo eran odiados por los judíos. A veces era acusado de ser un traidor, y a veces de ser un blasfemador malvado, y alguien que merecía la muerte por cuenta de eso. Juan 10:33. A veces lo acusaban de ser un mago, y alguien que realizaba milagros por la ayuda del diablo. A menudo, cuando veían sus milagros, solían decir que los hacía por el poder de Belcebú. Sí, lo llamaban diablo mismo. Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y tales eran sus despechos contra él, que habían acordado excomulgar o echar fuera de la sinagoga cualquier hombre que reconociese que él era el Cristo. Juan 9:22. Lo odiaban con un odio mortal, y deseaban que estuviese muerto, y de vez en cuando tenían la intención y se esforzaban en asesinarlo. Sí, estaban casi siempre planeando y esforzándose para bañar sus manos en su sangre. La vida de Cristo les era desagradable. Lo odiaban tanto que no podían soportar que viviese. Salmo 41:5. Muy a menudo nosotros leemos de que lo buscaban para matarlo. Juan 5:16. Y de nuevo en Juan 5:18. Y de nuevo en Juan 7:25.
y Juan 7:30 al 32, y Juan 7:45, y también Juan 8:22, y Mateo 21:46, y Juan 10:39. Y cuánto se esmeraron muchos de ellos para atraparlo en sus palabras, para que tuviesen algo de qué acusarlo, y así entregarlo a la muerte. Cuántas trampas pusieron por su vida, combinando juntos compañías de ellos de una sola vez, los fariseos y los saduceos probando sus habilidades. Con frecuencia cogían realmente piedras para apedrearlo, y una vez lo llevaron a la cima de una colina con la intención de tirarlo y aplastarlo en pedazos. Cristo soportó con mansedumbre esas injurias de los hombres, no vilipendiaba de nuevo, con un espíritu de tranquilidad como de cordero, pasó por todo, y al final, cuando fue tratado de la manera más injuriosa de todas, cuando sus enemigos lo capturaron y lo llevaron como una oveja al matadero, aún estaba mudo, era un cordero, por eso no abrió su boca. No había ninguna apariencia de amargura o calor de espíritu, ninguna apariencia de la calma de su mente siendo perturbada, o algún deseo de venganza, pero oraba por sus crucificadores, para que pudiesen ser perdonados, incluso cuando lo estaban clavando en la cruz. Sí, no solo oraba, sino que suplicaba que no sabían lo que hacían. Segundo, si no estamos dispuestos a soportar con mansedumbre injurias, no somos aptos de vivir en tal mundo como este, pues no podemos esperar nada más que encontrarnos con muchas injurias en este mundo. No vivimos en el cielo, o un mundo de pureza, inocencia y amor. Habitamos en un mundo caído, corrupto, miserable, malvado, un mundo que está muchísimo bajo el reinado y dominio del pecado. Ese principio de amor divino, que estaba al principio en el corazón del hombre, está extinguido y revivido solo en unos pocos, y en ellos solo en un grado muy imperfecto. Pero esos principios que tienden a la malicia e injuria son los principios bajo cuyo poder está el mundo en general. Este mundo es un mundo donde miles y millones de diablos tienen su campo, y donde el diablo tiene su dominio, pues él es llamado el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. No todos los hombres tienen fe, como el apóstol dice, 2 Tesalonicenses 3:2, y en verdad solo unos pocos tienen. Este mundo siempre ha estado lleno de hombres irrazonables, hombres que no quieren ser gobernados por reglas de justicia, sino que continúan en ese camino en el cual sus pasiones testarudas los conducen. Cuando Cristo estaba a punto de enviar a sus discípulos al mundo, Él les dijo: «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos». Mateo 10:6. Y por esto, los que no tienen un espíritu de mansedumbre y calma, y compostura de espíritu para soportar injurias en tal mundo, son en verdad miserables, y probablemente serán miserables. No están de ninguna manera preparados para vivir y pasar por tal mundo como este. Si cada injuria con las que nos encontremos, cada reproche, cada obra rencorosa e injusta, debe poner nuestras mentes en un murmullo y alboroto, y perturbar su calma y paz, esa es la manera de nunca gozar de nosotros, o tener la posesión de nosotros mismos, sino ser mantenidos en una confusión y alboroto perpetuo, como una barca que es continuamente impulsada de aquí para allá en un océano tormentoso. Los hombres que tienen sus espíritus calentados y enfurecidos, y se levantan en resentimiento amargo cuando son injuriados, o cuando son tratados de manera irrazonable, actúan como si pensasen que algo extraño le hubiera pasado. Mientras que sean muy insensatos en tomarlo así, no es cosa extraña en absoluto, no es más que lo que ha de esperarse en tal mundo. Por tanto, los hombres no actúan con sabiduría,
quienes tienen sus espíritus perturbados por las injurias con las que se encuentran. Un hombre sabio no espera nada más, y está preparado para ello, y calma su espíritu para soportarlo. Tercero, de esta manera estaremos mucho más por encima de las injurias. Quien tiene tal disposición y estado mental establecido de que las injurias que recibe de los hombres no exasperan su espíritu o perturban la calma de su mente, vive como si estuviera por encima de las injurias y fuera de su alcance. Las conquista y cabalga sobre ellas. Un hombre que tiene tanto el ejercicio de un espíritu cristiano como para ser capaz de soportar con mansedumbre todas las injurias, por decirlo así, habita en las alturas, donde sus enemigos pueden verlo y mostrarle sus despechos, pero no pueden alcanzarlo para perturbarlo. La historia nos relata que cuando los medos y los persas sitiaron Babilonia, las paredes de la ciudad eran tan grandes y tan sobremanera altas que los babilonios solían ponerse sobre la parte superior de sus muros y reírse de sus enemigos. Así, alguien cuya alma es fortificada con un espíritu de mansedumbre cristiano y una disposición de soportar con mansedumbre todas las injurias, pueden, por decirlo así, reírse del poder del enemigo. Si alguien que tiene un espíritu malo en nuestra contra y por eso están dispuestos a hacernos daño al reprocharnos, o de otra manera, si por sus injurias ven que perturban e irritan nuestras mentes, se gratifican por eso. Pero si ven que por todo lo que pueden hacer no consiguen interrumpir la calma de nuestras mentes, sino que aún mantenemos la misma serenidad y estado tranquilo, son frustrados y sus objetivos se pierden, como un hombre que dispara una flecha a alguien que está montado sobre las alas de un águila más allá de su alcance. Su flecha gasta su fuerza antes que lo alcance, y vuelve de nuevo sin hacer ninguna ejecución. Tanto como un hombre tenga su mente perturbada y amargada por las injurias recibidas de un adversario, tanto más es afligido, tanto más aparecerá caer debajo del poder de su enemigo. Pero si la soporta con una mansedumbre inconquistable, en eso aparecerá por encima de su poder. Y por tanto, cuarto, este espíritu de longanimidad cristiana y de soportar con mansedumbre injurias es una verdadera grandeza del alma. Muestra un valor fino y noble, que las personas mantengan así la calma de sus mentes. Muestra una fortaleza y fuerza interna excelente, como Salomón dice en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, muestra un valor y grandeza más noble y excelente de la mente que grandes conquistadores que dominan ciudades amuralladas. Es por una pequeñez de la mente que el alma es fácilmente perturbada y puesta fuera de sí por los reproches y malos tratos de los hombres. Como vemos que pequeñas corrientes de agua se revuelven mucho por pequeñas irregularidades y obstáculos con los cuales se deparan en su curso, y hacen mucho ruido al pasar sobre ellos, mientras que grandes y fuertes corrientes pasarían sobre tales obstáculos con calma y tranquilamente, sin ondular en absoluto la superficie del agua. Quien posee su mente de tal manera que cuando los demás lo reprochan e injurian, y muestran un espíritu rencoroso hacia él, puede no obstante mantener en calma una buena voluntad de corazón al perjudicador, y mirarlo con verdadera pena por él, sin ningún alboroto o amargura. Él en esto, por decirlo así, manifiesta una grandeza semejante a Dios de alma. ¿Cuánto es exaltada la mente de tal persona? No hay hombre en el mundo tan por encima de sus adversarios como él.
como el sol, que está tan alto que no es de ningún modo perturbado por las tormentas que hay aquí en este mundo más bajo, sino que continúa en su resplandor justo como antes, y como la luna, andando en su resplandor, mientras los perros están ladrándole, ella no es movida, sino que continúa en su propio curso, plácidamente brillando aún por los cielos. Si hay un hombre de condición baja externa, pobre y bajo en el mundo, que es muy injuriado por algún gran hombre, como ha sido con frecuencia que los pobres cristianos han sido perseguidos por reyes y emperadores, si es capacitado en mansedumbre y calma y amor cristiano a soportarlo, el pobre hombre en esto tiene enormemente la ascendencia de su adversario. Mendigos, de esta manera, son exaltados por encima de reyes, y dar tal espíritu es una manera en la cual Dios levanta al pobre del polvo, y el mendigo del estercolero, y los pone entre príncipes, y hace que hereden el trono de gloria. Tal espíritu manso, tranquilo, longánimo, muestra una verdadera grandeza de alma, puesto que muestra sabiduría. Tales personas se muestran personas sabias. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El sabio Salomón, que sabía bien lo que le pertenecía a la sabiduría, habla con frecuencia de la sabiduría de tal espíritu. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y también Proverbios 29:8. Los sabios apartan la ira. Y de nuevo Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Por lo contrario, los que son aptos a resentir sumamente injurias e irritarse mucho por ellas, son referidos en la Escritura como de un espíritu pequeño, necio. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y Eclesiastés 7:8 y 9. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y Proverbios 14:16 al 18. El insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras. Este espíritu manso es referido en la Escritura como un espíritu honorable. Proverbios 23. Honra es del hombre dejar la contienda. Quinto, me gustaría mencionar los ejemplos de los santos de quienes tenemos un relato. Aunque el ejemplo de Cristo solo podría ser suficiente, siendo el ejemplo de la persona que es nuestra cabeza, nuestro Señor y Maestro, cuyos seguidores profesamos ser, y su ejemplo, un ejemplo perfecto. Sin embargo, algunos pueden estar listos a decir con respecto al ejemplo de Cristo que Él no tenía corrupción en su corazón y que no puede esperarse de ellos que hagan como Él hizo. Aunque esto no sea una objeción razonable, sin embargo, los ejemplos de los santos que son de pasiones semejantes a nosotros no están sin su especial uso, y en algunos respectos pueden tener una influencia peculiar. Han habido muchos de estos que han dado ejemplos brillantes de esta longanimidad, que ha sido recomendado. Uno que mencionaré es David. ¿Con qué mansedumbre soportó los tratos injuriosos que recibió de Saúl, cuando lo persiguió como una perdiz en la montaña, y lo persiguió con la envidia y malicia más irrazonable, y plan asesino, quien siempre se había comportado obedientemente hacia él? Y cuando tuvo oportunidad en sus manos de eliminarlo, y de una vez liberarse de él, y los demás estarían listos para pensar que es muy lícito y recomendable tomar tal oportunidad en su propia defensa para matar a quien buscara sus vidas,
Sin embargo, Saúl, por ser el ungido del Señor, eligió más bien entregarse aún a Dios y dejar su vida en sus manos, Saúl siendo aún permitido vivir. Y cuando después de esto vio que su bondad no venció a Saúl, sino que aún lo perseguía, y la vida de David parecía estar en peligro eminente, y cuando de nuevo tuvo la oportunidad de destruirlo, eligió más bien irse como un nómada y un marginado, en vez de injuriar a quien le habría destruido. Otro ejemplo es el de José, el marido prometido de María, la madre de Jesús, bajo una injuria supuesta de ella, aunque no era una verdadera injuria. Sin embargo, le fue la misma prueba a él que si hubiese sido real. La instancia a la que me refiero es de la que tenemos relatado en Mateo 1 del 18 al 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. María estaba desposada con José. Estaba unida a él por un contrato solemne, un contrato de ser su mujer. Y después de esto, él percibió que ella estaba con un hijo antes de que se juntasen, y concluyó que ella le había sido falsa y desleal, y había sido culpable de adulterio, pues tal relación carnal con otro hombre, en tal caso, era adulterio por la ley de Moisés, y debía ser castigado con la muerte, como puedes ver. Esto, si hubiera sido como él suponía, habría sido una injuria de este tipo que de todos los demás suele provocar y exasperar más a los hombres. Salomón testifica que los celos es cruel como la tumba. Cantares 8:6. Y otra vez dice, Proverbios 6:34 y 35, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Pero José, siendo un hombre justo y un hombre recto de un espíritu recto, no lo dejó furioso. Fue inclinado a escatimar María, y no hacer de eso un día de venganza. Aunque eligiera apartarla y no tener nada más que ver con ella, sin embargo, fue cuidadoso por buena voluntad y ternura a ella. Aunque no desease que ella fuera de él, que ella no fuera hecha un ejemplo público. Y por eso planeó mantener el asunto privado, lo cual fue una instancia notable de lo que he estado hablando. La mayoría de los demás hombres no se habrían preocupado mucho sobre mantener el asunto privado, en tal caso como José supuso que fuese, ni pensarían que estuvieran obligados a molestarse sobre la consecuencia mala de que fuera conocido de que ella había sido tan falsa con él, sino que estarían listos para decir que ella tome la consecuencia de su propia deslealtad y lascivia abominable. Otro ejemplo que mencionaré es el de Esteban, de quien se nos dice en Hechos 7, 59 y 60, que cuando sus perseguidores estaban desahogando su ira contra él, apedreándolo hasta la muerte, él se arrodilló y clamó en alta voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Esta oración es mencionada como la que hizo al expirar su aliento, y como las últimas palabras que habló después de decir, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». E inmediatamente después de hacer esta oración por sus perseguidores, cayó dormido. Otro ejemplo que me gustaría mencionar es el del apóstol Pablo, que fue objeto de innumerables injurias de los malvados y hombres irracionales. Él relata su manera de comportarse bajo injurias en 1 Corintios 4, del 11 al 13. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y las soportamos. Nos difaman y rogamos.
hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y muchas instancias hay en las historias humanas de un comportamiento notable de mártires y otros cristianos bajo tratos irrazonables que han recibido de los hombres. Sexto, y por último, esta es la manera de ser premiado con el ejercicio de la longanimidad divina hacia nosotros. Somos informados con frecuencia en la Escritura que seremos tratados por Dios después según nuestra manera de tratar a los demás. Ahí se nos es dicho que con el misericordioso Dios se mostrará misericordioso, y que con el perverso Dios se mostrará severo. Salmo 18, 25 y 26. Y que la medida con la que midamos seremos medidos. Mateo 7, 2. Y en el capítulo precedente, Mateo 7, 14 y 15, Cristo nos dice que si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Por ofensas, aquí se entiende lo mismo que injurias que nos son hechas. Así, si no soportamos las injurias de los hombres, tampoco nuestro Padre Celestial soportará nuestras injurias. Si no ejercemos longanimidad hacia los hombres, no podemos esperar que Dios ejercerá longanimidad hacia nosotros. Pero consideremos cuánto tenemos necesidad de la longanimidad de Dios con respecto a nuestras injurias hacia Él. Con qué frecuencia y cuán enormemente nos comportamos injuriosamente hacia Dios. Qué malo es nuestro trato de Él cada día. Y si Dios no nos soportase y ejerciese maravillosa longanimidad hacia nosotros, qué miserables seremos. ¿Qué sería de nosotros? Que estas consideraciones, por tanto, nos influyan a todos nosotros a buscar tal espíritu excelente como del que ha sido hablado, y a rechazar y suprimir todo espíritu o práctica contraria. Sería de una influencia feliz en nuestras ciudades y sociedades públicas, en la administración de todos nuestros asuntos públicos, si tal espíritu como éste predominase. Evitaría contención y conflictos, y así evitaría mucha confusión con cada obra mala. Todos nuestros asuntos serían llevados a cabo sin ninguna ferocidad, sin rabia y amargura de espíritu, sin expresiones ásperas y oprobiosas a los demás, y murmuraciones malignas y hablas desdeñosas a las espaldas de los demás, y nada se perdería por eso. Los corazones de las personas están llenos de objeciones contra ese soportar manso y tranquilo de las injurias como del que ha sido hablado, algunas de las cuales me gustaría mencionar brevemente y responder, como particularmente, primera objeción. Algunos pueden estar listos a decir que las injurias que reciben de los hombres son intolerables, que como la otra persona ha sido tan irrazonable en lo que ha dicho o hecho, es tan injusto e injurioso e ingrato y cosas similares, que es más que de lo que la carne y sangre pueden soportar. Son tratados con tanta injusticia que es suficiente para provocar a una piedra, o son tratados con tal desprecio que son casi pisoteados, y si pisas sobre un gusano se volverá. En respuesta a esto le preguntaría al objetor unas pocas preguntas. Primera pregunta: si piensa que las injurias que ha recibido son más intolerables que las que ha ofrecido a Dios. Si son más bajas, irrazonables, ingratas, agravantes y atroces, más en número o en alguna consideración que sean más provocadoras. Segunda pregunta: ¿no esperas que Dios hasta ahora haya soportado o soportará todo esto, y a pesar de todo ejerza amor y favor? Cristo te contempló como tal enemigo injurioso, y Él en su justicia no podía soportar la vista, y sin embargo mantuvo un amor a muerte hacia ti.
¿No se ha abstenido mucho Dios de castigarte? ¿Y no esperas que Él o haya eliminado o eliminará todos tus pecados, y te otorgue la gracia de conversión, y te haga su hijo? Tercera pregunta. Cuando esperas por tal longanimidad de Dios, ¿no la apruebas? ¿No piensas bien de ella, que es digna y excelente, algo glorioso? ¿No la apruebas de que Cristo muriese por tal persona, que Dios te soportase? ¿O la desapruebas? ¿Preferirías que Dios no te soportase? Cuarta pregunta. Si es excelente y digno de ser aprobado en Dios, ¿por qué no es digno de ser imitado por ti? ¿O está Dios más obligado a perdonar injurias? ¿O es menos atroz ofender al Señor de la vida y gloria que a ti, un gusano? ¿Está bien que tú seas perdonado, digno que ruegues fervorosamente por perdón, pero no es digno que Dios desee que tú hagas así a tus semejantes? Quinta pregunta. ¿Estarías dispuesto que en el porvenir Dios no soporte injurias que son muy atroces? ¿O irás y dirás a Dios que si haces algo muy intolerable, no quieres que Él te soporte? Sexta pregunta. ¿Cristo se volvió en contra de los que le injuriaban e insultaban y pisotearon cuando estaba aquí abajo, y no fue el injuriado mucho más gravemente que tú ya lo has sido? ¿No fue Jesucristo pisoteado y pisado bajo los pies 1000 veces más que tú ya lo has sido? ¿Él se volvió en contra? ¿Nunca pisaste al Hijo de Dios más que lo que tú has sido pisado? ¿Y es más provocador que los hombres te pisen que el que tú pises sobre Cristo? Segunda objeción. Los que me han injuriado persisten en ello y no se arrepienten en absoluto, sino que todavía continúan. Primera respuesta. ¿Qué oportunidad habría para ser longánimo o ser sufrido si no persistiese mucho? Si cesa de ser persistente, cesa de ser una ocasión más de soportar y sufrir. Segunda respuesta. ¿No te ha soportado Dios cuando persistías? Cuando te exhortaba, te aconsejaba y advertía, tú eras obstinado, duro de cerviz, perverso y opuesto por mucho tiempo, tan inflexible como un pilar de bronce. Tercera objeción. Muchas injurias serán alentadas a continuar y me expondré a ser injuriado más. Primera respuesta. Un objetivo del gobierno civil es proveer para la defensa de los derechos justos de los hombres. Segunda respuesta. Dios se comprometerá a defender tu causa, y Él es más capaz de poner fin a las injurias ofrecidas a ti que tú. Él ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Romanos 12:9. Así, Dios se comprometió por David. Si tú te comprometes, Dios lo dejará contigo. Proverbios 24, 17 y 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Tercera respuesta. Si son alentados a continuar, el que tú hagas una mejora de la paciencia de Dios, ¿pondrá fin a ella? Cuarta respuesta. Cuando una vez que tal método pone un fin a injurias, tiene un efecto contrario más tarde, y en la observación y experiencia de los hombres, generalmente es hallado que un espíritu manso y longánimo pone fin a las injurias, mientras que un espíritu vengativo no hace sino provocarlas. Romanos 12, 19 y 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Segundo,
Ahora vengo en segundo lugar a mostrar que un espíritu cristiano dispone a las personas a libremente hacer bien a los demás. Al hablar de este punto me gustaría, primero, abrir brevemente la naturaleza del deber de hacer el bien a los demás. Segundo, mostrar cómo un espíritu cristiano dispondrá a las personas a esto. Primero, me gustaría abrir brevemente la naturaleza del deber aquí referido. Y aquí tres cosas deben ser consideradas, a saber, primero, el acto, a saber, hacer el bien a los demás. Segundo, los objetos, o a quién deberíamos hacer bien. Tercero, la manera de hacerlo, a saber, libremente. Primero, el acto. ¿Cuál es la materia del deber? El cual es hacer el bien a los demás. Hay muchas maneras en las cuales las personas pueden hacer el bien a los demás, y en las cuales son obligados a hacerlo cuando tengan la oportunidad. Primero, las personas pueden hacer bien a las demás almas, lo cual es la manera más excelente de hacer el bien. Los hombres pueden ser, y a menudo son, los instrumentos de bien espiritual y eterno a los demás, y donde alguno sea así, son instrumentos de mayor bien a ellos, que si fuesen instrumentos de que ellos poseyesen todas las riquezas del mundo. Los hombres pueden hacer bien a las otras almas al esforzarse para instruir al ignorante y conducirlos al conocimiento de las grandes cosas de la religión, y al aconsejar y advertir a los demás e incitarlos a sus deberes, y a un cuidado oportuno y minucioso del bienestar de sus almas, o por reprobación cristiana de los demás que vaguean fuera del camino de sus deberes, y también al darles buen ejemplo, lo cual es una cosa más necesaria que todas, y comúnmente la más eficaz, de alguien promover el bien de las almas de los demás. Esto debe acompañar esos otros medios de hacer el bien a las demás almas, de instruir, aconsejar, advertir y reprobar, y es necesario dar fuerza a esos medios y hacer que tengan efecto. Es la cosa más probable de hacer que sean eficaces de cualquier cosa que sea, y sean las advertencias y reprobaciones que sean dadas sin un ejemplo correspondiente, muy probablemente no tendrán efecto. Los hombres pueden hacer bien a las almas de personas viciosas, al ser instrumentos de recuperarlas de sus caminos viciosos. Pueden hacer bien a las almas de pecadores seguros e insensibles, al mentalizarlas de sus miserias y peligro, y así ser los instrumentos de despertarlas. Y las personas pueden ser los instrumentos de la conversión de otros, de traerlos a Cristo. Leemos en Daniel 12:3, de aquellos que se vuelven a la justicia. Y los santos pueden ser los instrumentos de consolar y establecerse entre sí, y de fortalecerse entre sí en fe y obediencia, de vivificarse y avivarse entre sí, de levantarse el uno al otro de formas apagadas y muertas, y ayudarse entre sí bajo tentaciones, y orientarse el uno al otro en casos dudosos e intricados, y de consolarse entre sí bajo oscuridad, y promover mucho la alegría espiritual de cada uno, y así edificarse el uno al otro. Segundo, las personas pueden hacer bien a los demás al ser medios de su bien externo. Pueden ayudar a otros bajo sus calamidades y dificultades externas. Hay muchos tipos innumerables de calamidades temporales a las cuales los hombres están sujetos, en las que pueden tener necesidad de la ayuda de sus prójimos. Varios tipos son mencionados en Mateo 25, 35 y 36. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Las personas pueden hacer bien a los demás al fomentar sus bienes o sustancia externa, o con respecto a sus buenos nombres, o sus estimas y aceptación entre los hombres, o de otro modo pueden contribuir enormemente al consuelo de las circunstancias de los demás en el mundo.
Las personas al hacer su bien a los demás externamente están bajo mayores ventajas de hacer bien a las almas de los hombres, a las almas de los demás. Cuando sus consejos y advertencias e instrucciones y buenos ejemplos vienen acompañados de bondad externa, tiende a abrir el camino para el efecto de instrucciones y buenos ejemplos, y dar fuerza a ellos para ganarlos y atraerlos a una consideración debida de ellos en donde buscan su bien espiritual. Las personas pueden así contribuir al bien de los demás de tres maneras, a saber, primero, al otorgarles esas cosas que tienen y que ellos necesitan, o que pueden ser para beneficio de ellos. Segundo, al hacer por ellos, al esforzarse por ellos a ayudarles o promover el bienestar de ellos. O tercero, al sufrir por ellos, al soportar sus cargas por ellos, o al menos en parte que podamos hacer que sus cargas sean más ligeras. En cada una de estas maneras, el cristianismo nos requiere hacer el bien a los demás. Nos requiere dar a los demás. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Nos requiere hacer por los demás y esforzarnos y gastar tiempo por ellos. 1 Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Requiere de nosotros sufrir por los demás. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso puede ser suficiente en la materia de este deber o el acto de hacer bien a los demás. Vengo ahora, segundo, a hablar del objeto de este acto, o a mostrar quiénes son a quienes deberíamos hacer bien. El objeto de este acto es a menudo expresado en la Escritura por esa palabra, nuestro prójimo. Pues este deber es implicado en ese mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero entonces, tal vez algunos estén preparados para preguntar, como el doctor de la ley hizo, que le preguntó a Cristo qué debería hacer para que pudiese heredar la vida eterna. Y cuando Cristo le orientó a amar al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo, Él le preguntó quién era su prójimo. Y tenemos la respuesta dada en la respuesta de Cristo a él, a saber, Lucas 10, 29 al 37. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cristo guió al doctor de la ley, por esto, a reconocer que el samaritano era prójimo de aquel que cayó entre los ladrones, y en hacer como hizo al judío para cumplir la ley, de amar a su prójimo como a sí mismo, aunque los judíos y los samaritanos
fueran enemigos amargos los unos a los otros, y hubiera la mayor enemistad nacional entre ellos. Y necesariamente se deducía que si el samaritano era el prójimo del judío, su enemigo, así el judío era prójimo del samaritano, porque la vecindad es una relación mutua igualmente predicable a ambos entre quienes hay tal relación. Los samaritanos y judíos eran vistos por cada uno como malvados, viles y malditos, y eran enemigos amargos los unos de los otros. Y por eso puede ser mostrado quiénes son a quienes deberíamos hacer el bien en tres cosas. Primero, deberíamos hacer el bien tanto a buenos como a malos. Esto deberíamos hacer al querer imitar a Dios, nuestro Padre Celestial, Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El mundo está lleno de varios tipos de personas, algunos son buenos y algunos malos. Especialmente deberíamos hacer bien a aquellos que son de la familia de la fe, o que tenemos razón de mirar caritativamente como santos. Pero aunque deberíamos abundar más en beneficencia a ellos, sin embargo, hacer bien no debería ser confinado a ellos, sino que deberíamos hacer bien a todos los hombres. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mientras vivamos en este mundo, vemos muchos hombres de propiedades muy malas y disposiciones y prácticas odiosas. Algunos hombres son muy orgullosos, licenciosos, inmorales. Algunos son muy codiciosos, tacaños, duros, irrazonables, profanos, despreciadores de Dios, injustos. Pero esas y otras cualidades malas no deberían impedir nuestra beneficencia, o prevenirnos de hacerles bien cuando tengamos la oportunidad. Segundo, deberíamos hacer bien tanto a amigos como a enemigos. Somos obligados a hacer bien a nuestros enemigos. Además de las obligaciones a las que estamos sometidos a hacer bien a los hombres, como nuestros semejantes, y aquellos que son hechos en la imagen de Dios, estamos bajo las obligaciones de amistad y gratitud. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Pero no solo estamos obligados a hacer bien a ellos, sino también a nuestros enemigos. Mateo 5:43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Deberíamos hacer bien a quienes nos hacen mal. Esta debería ser la manera cristiana de contraatacar, no devolviendo mal por mal, sino bien por mal. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Primera Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Primera Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tercero, deberíamos hacer el bien al grato y al ingrato. Esto deberíamos hacer también, al querer imitar a nuestro Padre que está en el cielo. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Muchos hacen de eso una objeción contra hacer el bien a los demás, dar cualquier cosa a los demás que necesitan. Si lo hago, ellos nunca me agradecerán por ello, no lo aceptarán con gratitud.
Si sigo con mi bondad, aún seguirán con sus abusos e injurias. Y esto los hombres están preparados para pensar que los excusa de mostrar alguna bondad más. Pero tales personas no han aprendido a Cristo lo suficiente, y muestra su desconocimiento de la naturaleza y espíritu del cristianismo. Y ese tanto por el objeto de hacer el bien. Ahora vengo, tercero, a hablar de la manera en la cual deberíamos hacer el bien a los demás, lo cual es expresado en esta única palabra, libremente. En la proposición que estamos y es implicada en las palabras del texto, ser benigno es tener una disposición de hacer libremente el bien. Sea el bien que sea hecho, no es propiamente benignidad en su hacedor, salvo que sea hecho libremente. Pero el hacer bien libremente implica tres cosas. Primero, que el hacer el bien no es mercenario, que no lo hacemos como siendo contratados a hacerlo, que no lo hacemos por el bien de alguna recompensa recibida o esperada de la persona a quien lo hacemos. Lucas 6:35. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Los hombres ricos a menudo harán bien a hombres ricos esperando recibir tanto o más de nuevo. Pero nosotros deberíamos hacer el bien a aquellos que son pobres y nunca pueden recompensarnos. Lucas 14 del 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Que el hacer el bien sea libre y no mercenario, es necesario para que lo que hagamos no sea por el bien de alguna ganancia temporal o algún respeto, o solo para promover nuestro interés temporal, sea de lucro u honra. Segundo, para que el hacer el bien sea libre, se requiere que lo hagamos alegremente, que lo hagamos de corazón por una buena voluntad verdadera. Lo que es hecho de corazón es hecho por amor, es hecho con deleite y no a regañadientes, y con falta de entusiasmo y con reluctancia. Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Segunda Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta es una cualificación de hacer bien por los demás y darles, muy insistida en la Escritura. Romanos 12:8. El que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. Dios da un encargo estricto de que nuestros corazones no se entristezcan cuando demos a nuestro pobre hermano. Deuteronomio 15:10. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Tercero, esto implica que demos liberalmente o generosamente, que no seamos escasos o austeros en nuestros dones, sino de corazón abierto y de mano abierta. 2 Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Así Dios requiere que cuando demos al pobre, abramos bien nuestra mano a él. Deuteronomio 15, 7 y 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Se nos es dicho que el alma liberal será engordada. Proverbios 11:25. El apóstol quería que los corintios fuesen generosos en sus contribuciones a sus hermanos pobres en Judea. 2 Corintios 9:6.
Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y vea 2 Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Habiendo así explicado la naturaleza de este deber, de hacer el bien a los demás libremente, ahora prosigo, segundo, a mostrar que un espíritu cristiano dispondrá a hacer el bien a los demás así, y esto aparece por estas dos cosas. Primero, lo principal es ese amor, que es la suma del espíritu cristiano, es benevolencia o buena voluntad a los demás. Por tanto, al hablar de los versos anteriores de este capítulo, hemos mostrado que es el amor cristiano, y cómo es diversamente denominado según sus varios objetos y ejercicios, y particularmente cómo, en lo que respecta al bien gozado, o que ha de ser gozado por el amado, es llamado amor de benevolencia, y en lo que respecta al bien que ha de ser gozado en el amado, es llamado amor de complacencia. El amor de benevolencia es esa disposición que un hombre tiene que desea o se deleita en el bien de otro. Y esto es lo principal en el amor cristiano, la cosa más esencial, y aquello por lo cual nuestro amor es más una imitación del amor eterno y gracia de Dios, y del amor a muerte de Cristo, que consiste en benevolencia o buena voluntad. Y por tanto, los ángeles en el nacimiento de Cristo, como en Lucas 2:14, cantaron: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De manera que la cosa principal en el amor cristiano es buena voluntad, o un espíritu de deleitarse y buscar el bien de aquellos que son los objetos de ese amor. Segundo, la evidencia más apropiada de tal principio, como real y sincero, es que sea eficaz. La propia evidencia de desear el bien a otro es hacer bien a otro. ¿Qué puede ser más claro que la propia evidencia de la voluntad es el acto? El acto del hombre sigue la voluntad en la que el hombre tiene poder para actuar. La propia evidencia de un hombre desear sinceramente el bien de otro es buscarlo en su práctica. Lo que un hombre sinceramente desea, él lo buscará, en la medida en que la cosa deseada esté dentro de su alcance. Por eso, la Escritura habla de hacer el bien como la propia evidencia del amor, y por tanto, amar en obra o práctica y amar en verdad o realidad son puestas como la misma cosa en la Escritura. 1 Juan 3, 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Es decir, en esto conocemos que somos sinceros. Santiago 2, 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aplicación. El primer uso puede ser de reprobación. Si un espíritu cristiano dispone a las personas a hacer el bien a otros liberalmente, todos aquellos que son de un espíritu y práctica contraria pueden de ahí ser reprobados. Un espíritu maligno, malicioso, es directamente contrario a este, pues ese es un espíritu que dispone a los hombres a hacer el mal a los demás, y no el bien. Y opuesto a esto también es un espíritu tacaño egoísta, por el cual los hombres están totalmente inclinados a sus propios intereses, y opuestos a renunciar en cualquier cosa sus propios intereses, por el bien de los demás. Y son de un espíritu y práctica opuesta a esto quienes muestran un espíritu exorbitantemente ansioso, para obtener todo lo que posiblemente puedan de sus prójimos en sus relaciones con ellos, pidiendo más por lo que venden a sus prójimos, o hacer por él más que de lo que vale la cosa,
oprimiendo y extorsionando al máximo de él, siendo irrazonable en sus demandas, sin consideración al verdadero valor de lo que sus prójimos tiene de ellos, tanto que la ventaja que tienen como si fuera, lo fuerzan de él, y por lo contrario, rateando en cosas que compra de su prójimo, o que su prójimo hace para él, siendo muy duro y ratero, y retraído para dar lo que la cosa realmente vale. Tal espíritu y práctica es muy impropia de cristianos y contrario al espíritu cristiano. El segundo uso puede ser de exhortación a este deber de hacer el bien libremente a los demás. Viendo que esto es un deber cristiano y una virtud propia del Evangelio, y a lo que un espíritu cristiano dispone, que todos los que se llaman cristianos cumplan con ello. Que todos, cuando tengamos la oportunidad, hagamos el bien a las demás almas y cuerpos. Para ese fin, estemos dispuestos a hacer y dar y sufrir, y que esto podamos hacer el bien al malo y al bueno, a amigos y enemigos, al grato y al ingrato. Que nuestra benevolencia y beneficencia sea universal, y hagámoslo libremente y sin mala gana. Aquí que sean consideradas varias cosas. Primero, qué gran honra es ser hecho un instrumento de bien en el mundo. Cuando las personas llenan sus vidas con hacer el bien, Dios pone esa honra sobre ellos, como para hacer que ellos sean bendecidos en el mundo. La misma gran honra que Dios puso sobre Abraham es puesta sobre ellos. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La luz de la naturaleza enseña que esto es una gran honra, y por tanto, anteriormente los reyes y príncipes paganos solían asumirse los títulos de bienhechores, es decir, hacedores del bien, como el título más honorable del que podían pensar. Lucas 22:25. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Y era una cosa común en las tierras paganas, cuando aquellos que habían hecho mucho bien en su vida morían, que las personas entre quienes habitaban los reconociesen entre los dioses, y construyesen templos a su honra. En la medida en la que Dios haga a los hombres los instrumentos de hacer el bien a los demás, Él los hace como los cuerpos celestes, el sol, luna y estrellas, que por la luz que derraman en el mundo son bendiciones. Él en esto los hace como los ángeles, que son espíritus ministradores del bien de los demás. Sí, los hace como Él mismo, quien es la fuente de bondad. Es ser como Dios, hacer el bien libremente. Segundo, hacer el bien libremente a los demás no es sino hacer a los demás como quisiéramos que nos hagan a nosotros. Si los demás tienen una buena voluntad hacia nosotros, y hay mucha bondad, y están listos para ayudarnos cuando necesitemos ayuda, y para ese fin son libres para hacer por nosotros, esforzarse por nosotros, darnos, sufrir por nosotros y ayudarnos a soportar nuestras cargas y compartir con nosotros en nuestras calamidades, son libres y alegres en ello y parecen estar de corazón abierto y liberales en ello, todos nosotros lo aprobaremos cuando somos los objetos. Esto elogiaremos sumamente. Tomaremos la ocasión de hablar bien de tales personas. No somos aptos a pensar que ellos exceden su deber, sino que hacen como es apropiado de cristianos. Por tanto, vamos a considerar que si esto es tan digno de aprobación, y ser elogiado muchísimo en nosotros hacia nosotros, debemos hacer eso a los demás. Deberíamos aprobarlo y ejemplificarlo en nosotros mismos. Cuando pensemos en dar al pobre, deberíamos hacerlo nuestro propio caso. Y tercero, vamos a considerar lo benigno que Dios y Cristo han sido hacia nosotros.
y cuánto bien hemos recibido de ellos. Cuánta benignidad externa hemos recibido, y cuán grandes las cosas buenas que Dios nos ha otorgado para nuestro bien espiritual y eterno. Dios ha dado más que si Él nos hubiera otorgado todos los reinos del mundo. Él nos ha dado a su propio Hijo. Dios no se ha quedado corto, sino extremadamente liberal. Cristo ha hecho grandes cosas, ha pasado por grandes labores, y nos ha otorgado mucho. Nos ha dado su propia sangre. Él era rico y se hizo pobre por nuestro bien. 2 Corintios 8:9. Él sufrió grandes cosas, lo hizo todo libremente, sin mala gana y sin esperanza de recompensa. ¡Qué grandes cosas Dios ha hecho por aquellos de vosotros que son convertidos y llevados a Cristo! Y todo esto Dios y Cristo ha hecho por nosotros cuando no éramos buenos, sino malos, no amigos, sino enemigos, y aunque muy ingratos. Cuarto, vamos a considerar qué grandes recompensas son prometidas a quienes libremente hacen el bien a los demás. Dios ha prometido que al hombre misericordioso, Él se mostrará misericordioso. Salmo 18:25. No hay casi ningún deber en toda la Biblia que no tenga tantas promesas de recompensa. No podemos desear más o mayores promesas de recompensa, tanto en esta vida como en la que ha de venir. La Escritura enseña que en tales casos el dador es mayor que el ganador. Hechos 20:35. Es más bienaventurado dar que recibir. Quien da generosamente es más feliz. Es un mayor ganador por sus propios dones generosos con los que se desprende que quien recibe su generosidad. Lo que es otorgado en hacer el bien a los demás no es perdido, como si un hombre tirase lo que tuviese al mar. Pero veamos lo que Salomón dice en Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Lo que es dado así es prestado y comprometido a una mano fiel, al Señor, quien sin duda pagará. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Él no solo pagará, sino que con un gran aumento. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Repartir así es la manera de aumentar. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Isaías 32:8. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Lo que los hombres naturales hagan y den de esta manera, Dios suele recompensar con recompensas temporales grandes. Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Dios suele prosperar tanto los dones de los hombres al pobre, como suele prosperar sus semillas sembradas en el campo. Uno probablemente será tan prosperado como el otro. Como Salomón enseña, Eclesiastés 11:6, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. ¿El agricultor mira a la semilla que siembra como perdida? 2 Corintios 9, 6 y 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Muchos no consideran sino un poco cómo sus prosperidades depende de la providencia. La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Esta es la manera de tener la ayuda de Dios en tiempos difíciles. Salmos 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Si das con caridad cristiana,
Esa es la manera de amontonar tesoro en el cielo, tener recompensas eternas. Esto es amontonar tesoros en bolsas que no se deterioran, de lo cual Cristo habla, Lucas 12:33. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Pues alimentar con algo de tu pan a aquellos que no pueden recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14:13-15. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esta es la mejor manera de amontonar para ti, tanto por el tiempo y la eternidad, tanto para ti y para tu posteridad. Salmo 112:5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Salmo 112:9. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Salmo 112:2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y cuando Cristo venga a juzgar, y todas las personas sean reunidas ante Él, entonces aquellos que fueron benignos y benevolentes, en el verdadero espíritu del amor cristiano, al que sufre y al pobre, Él dirá, Mateo 25:34-36 y 40, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.